Leyendo cuentos, contando historias, por Luis Felipe Cruz. Hola amigos, mi nombre es Luis Felipe Cruz y este espacio se llama Leyendo cuentos, contando historias. Toda la vida he sido un gran apasionado de la lectura. Muchos de los momentos más felices de mi vida los he pasado leyendo y es por eso que decidí crear este espacio para compartirle a ustedes algunas de las lecturas que me han hecho muy feliz. Cuentos, relatos, fragmentos de libros, poesías que me han deleitado enormemente y que iré leyendo y compartiendo con ustedes semanalmente. No voy a llevar ningún tipo de secuencia cronológica, estilística o temática, ni tampoco voy a hacer ningún tipo de análisis literario. Simplemente lo que estoy buscando es que quienes me escuchen pasen un momento agradable y disfruten la lectura tanto como yo la he disfrutado. Una de las dudas más grandes que tenía cuando empecé este proyecto era con cuál relato comenzar, pero esa duda realmente se resolvió casi por sí misma cuando apareció en mi mente la imagen del libro 12 cuentos peregrinos, esos relatos que transcurren en Europa y que García Márquez escribió y reescribió muchas veces hasta que finalmente, después de eliminar los que no le parecieron lo suficientemente buenos, los publicó en 1992. Por eso es que este proyecto va a comenzar con la lectura del prólogo de los 12 cuentos peregrinos. Posteriormente leeremos uno de los cuentos, El rastro de tu sangre en la nieve, y después iremos leyendo los demás 11 cuentos, alternados eso sí con otros autores. Dicho esto, no me queda más decirles que espero que les guste, que se suscriban a este canal, le den me gusta y activen la campanita. 12 cuentos peregrinos. Prólogo. ¿Por qué 12? ¿Por qué cuentos? ¿Y por qué peregrinos? Los 12 cuentos de este libro fueron escritos en el curso de los últimos 18 años. Antes de su forma actual, 5 de ellos fueron notas periodísticas y guiones de cine y uno fue un serial de televisión. Otro lo conté hace 15 años en una entrevista grabada y el amigo a quien se lo conté lo transcribió y lo publicó y ahora lo he vuelto a escribir a partir de esa versión. Ha sido una rara experiencia creativa que merece ser explicada, aunque sea para que los niños que quieren ser escritores cuando sean grandes sepan desde ahora qué insaciable y abrasivo es el vicio de escribir. La primera idea se me ocurrió a principios de la década de los 70, a propósito de un sueño esclarecedor que tuve después de 5 años de vivir en Barcelona. Soñé que asistía a mi propio entierro, a pie, caminando entre un grupo de amigos vestidos de luto solemne pero con un ánimo de fiesta. Todos parecíamos dichosos de estar juntos, y yo más que nadie por aquella grata oportunidad que me daba la muerte para estar con mis amigos de América Latina, los más antiguos, los más queridos, los que no veía desde hacía más tiempo. Al final de la ceremonia, cuando empezaron a irse, yo intenté acompañarlos, pero uno de ellos me hizo ver con una severidad terminante que para mí se había acabado la fiesta. «Eres el único que no puede irse», me dijo. Solo entonces comprendí que morir es no estar nunca más con los amigos. No sé por qué, aquel sueño ejemplar lo interpreté como una toma de conciencia de mi identidad y pensé que era un buen punto de partida para escribir sobre las cosas extrañas que les suceden a los latinoamericanos en Europa. Fue un hallazgo alentador, pues había terminado poco antes el otoño del patriarca, que fue mi trabajo más arduo y azaroso, y no encontraba por dónde seguir. Durante unos 2 años tomé notas de los temas que se me iban ocurriendo sin decidir todavía qué hacer con ellos. Como no tenía en casa una libreta de apuntes la noche en que resolví empezar, mis hijos me prestaron un cuaderno de escuela. Ellos mismos lo llevaban en sus morrales de libros en nuestros viajes frecuentes por temor de que se perdiera. Llegué a tener 64 temas anotados con tantos pormenores que solo me faltaba escribirlos. Fue en México, a mi regreso de Barcelona en 1974, donde se me hizo claro que este libro no debía ser una novela, como me pareció al principio, sino una colección de cuentos cortos, basados en hechos periodísticos, pero redimidos de su condición mortal por las astucias de la poesía. Hasta entonces había escrito 3 libros de cuentos. Sin embargo, ninguno de los 3 estaba concebido y resuelto como un todo,
sino que cada cuento era una pieza autónoma y ocasional. De modo que la escritura de los 64 podía ser una aventura fascinante si lograba escribirlos todos con un mismo trazo y con una unidad interna de tono y de estilo que los hiciera inseparables en la memoria del lector. Los dos primeros, El rastro de tu sangre en la nieve y El verano feliz de la señora Forbes, los escribí en 1976 y los publiqué enseguida en suplementos literarios de varios países. No me tomé ni un día de reposo, pero a mitad del tercer cuento, que era por cierto el de mis funerales, sentí que me estaba cansando más que si fuera una novela. Lo mismo me ocurrió con el cuarto, tanto que no tuve alientos para terminarlos. Ahora sé por qué. El esfuerzo de escribir un cuento corto es tan intenso como empezar una novela, pues en el primer párrafo de una novela hay que definir todo: estructura, tono, estilo, ritmo, longitud y a veces hasta el carácter de algún personaje. Lo demás es el placer de escribir, el más íntimo y solitario que pueda imaginarse. Y si uno no se queda corrigiendo el libro por el resto de la vida, es porque el mismo rigor de fierro que hace falta para empezarlo se impone para terminarlo. El cuento, en cambio, no tiene principio ni fin. ¿Fragúa o no fragúa? Y si no fragúa, la experiencia propia y la ajena enseñan que la mayoría de las veces es más saludable empezarlo de nuevo por otro camino o tirarlo a la basura. Alguien que no recuerdo lo dijo bien con una frase de consolación: un buen escritor se aprecia mejor por lo que rompe que por lo que publica. Es cierto que no rompí los borradores y las notas, pero hice algo peor: los eché al olvido. Recuerdo haber tenido el cuaderno sobre mi escritorio de México, náufrago en una borrasca de papeles, hasta 1978. Un día, buscando otra cosa, caí en la cuenta de que lo había perdido de vista desde hacía tiempo. No me importó, pero cuando me convencí de que en realidad no estaba en la mesa, sufrí un ataque de pánico. No quedó en la casa un rincón sin registrar a fondo. Removimos los muebles, desmontamos la biblioteca para estar seguros de que no se habían caído detrás de los libros y sometimos al servicio y a los amigos a inquisiciones imperdonables. Ni rastro. La única explicación posible o plausible es que en algunos de los tantos exterminios de papeles que hago con frecuencia se fue el cuaderno para el cajón de la basura. Mi propia reacción me sorprendió. Los temas que había olvidado durante casi 4 años se me convirtieron en un asunto de honor. Tratando de recuperarlos a cualquier precio, en un trabajo tan arduo como escribirlos, logré reconstruir las notas de 30. Como el mismo esfuerzo de recordarlos me sirvió de purga, fui eliminando sin corazón los que me parecieron insalvables y quedaron 18. Esta vez me animaba la determinación de seguir escribiéndolos sin pausa, pero pronto me di cuenta de que les había perdido el entusiasmo. Sin embargo, al contrario de todo lo que siempre les había aconsejado a los escritores nuevos, no los eché a la basura, sino que volví a archivarlos, por si acaso. Cuando empecé Crónica de una muerte anunciada en 1979, comprobé que en las pausas entre 2 libros perdía el hábito de escribir y cada vez me resultaba más difícil empezar de nuevo. Por eso, entre octubre de 1980 y marzo de 1984, me impuse la tarea de escribir una nota semanal en periódicos de diversos países como disciplina para mantener el brazo caliente. Entonces se me ocurrió que mi conflicto con los apuntes del cuaderno seguía siendo un problema de géneros literarios y que en realidad no debían ser cuentos sino notas de prensa. Solo que después de publicar 5 notas tomadas del cuaderno volví a cambiar de opinión. Eran mejores para el cine. Fue así como se hicieron 5 películas y un serial de televisión. Lo que nunca preví fue que el trabajo de prensa y de cine me cambiaría ciertas ideas sobre los cuentos, hasta el punto de que al escribirlos ahora en su forma final he tenido que cuidarme de separar con pinzas mis propias ideas de las que me aportaron los directores durante la escritura de los guiones. Además, la colaboración simultánea con 5 creadores diversos me sugirió otro método para escribir los cuentos. Empezaba uno cuando tenía el tiempo libre, lo abandonaba cuando me sentía cansado o cuando surgía algún proyecto imprevisto y luego empezaba otro. En poco más de un año, 6 de los 18 temas se fueron al cesto de los papeles y entre ellos el de mis funerales,
pues nunca logré que fuera una parranda como la del sueño. Los cuentos restantes, en cambio, parecieron tomar aliento para una larga vida. Ellos son los 12 de este libro. En septiembre pasado estaban listos para imprimir después de otros 2 años de trabajo intermitente. Y así hubiera terminado su incesante peregrinaje de ida y vuelta al cajón de la basura, de no haber sido porque a última hora me mordió una duda final. Puesto que las distintas ciudades de Europa donde ocurren los cuentos las había descrito de memoria y a distancia, quise comprobar la fidelidad de mis recuerdos casi 20 años después y emprendí un rápido viaje de reconocimiento a Barcelona, Ginebra, Roma y París. Ninguna de ellas tenía ya nada que ver con mis recuerdos. Todas, como toda la Europa actual, estaban enrarecidas por una inversión asombrosa. Los recuerdos reales me parecían fantasmas de la memoria, mientras los recuerdos falsos eran tan convincentes que habían suplantado a la realidad. De modo que me era imposible distinguir la línea divisoria entre la desilusión y la nostalgia. Fue la solución final, pues por fin había encontrado lo que más me hacía falta para terminar el libro y que solo podía dármelo el transcurso de los años, una perspectiva en el tiempo. A mi regreso de aquel viaje aventuroso, reescribí todos los cuentos otra vez desde el principio, en 8 meses febriles en los que no necesité preguntarme dónde terminaba la vida y dónde empezaba la imaginación, porque me ayudaba la sospecha de que quizás no fuera cierto nada de lo vivido 20 años antes en Europa. La escritura se me hizo entonces tan fluida que a ratos me sentía escribiendo por el puro placer de narrar, que es quizás el estado humano que más se parece a la levitación. Además, trabajando todos los cuentos a la vez y saltando de uno a otro con plena libertad, conseguí una visión panorámica que me salvó del cansancio de los comienzos sucesivos y me ayudó a cazar redundancias ociosas y contradicciones mortales. Creo haber logrado así el libro de cuentos más próximo al que siempre quise escribir. Aquí está, listo para ser llevado a la mesa después de tanto andar del timbo al tambo, peleando para sobrevivir a las perversidades de la incertidumbre. Todos los cuentos, salvo los 2 primeros, fueron terminados al mismo tiempo, y cada uno lleva la fecha en que lo empecé. El orden en que están en esta edición es el que tenían en el cuaderno de notas. Siempre he creído que toda versión de un cuento es mejor que la anterior. ¿Cómo saber entonces cuál debe ser la última? Es un secreto del oficio que no obedece a las leyes de la inteligencia, sino a la magia de los instintos, como sabe la cocinera cuándo está la sopa. De todos modos, por las dudas, no volveré a leerlos, como nunca he vuelto a leer ninguno de mis libros por temor de arrepentirme. El que los lea sabrá qué hacer con ellos. Por fortuna para estos 12 cuentos peregrinos, terminar en el cesto de los papeles debe ser como el alivio de volver a casa. Gabriel García Márquez, Cartagena de Indias, 1992. Bueno amigos, este es el prólogo de 12 cuentos peregrinos. El próximo capítulo vamos a leer otro de los relatos de este libro, El rastro de tu sangre en la nieve. Así es que los espero y no olviden suscribirse, darle like y activar la campanita de notificaciones. Aquí los espero el próximo capítulo en Leyendo Cuentos, Contando Historias.